Muy bien, buenas tardes. Nos acompaña ahora la maestra Luz Elena Espinosa Padierna, a quien le agradezco su disponibilidad para estar con nosotros. Y vamos a trabajar temas sobre la enseñanza de las teorías y metodologías de las relaciones internacionales. La profesora está adscrita al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por haberme invitado. Quisiera iniciar con una parte personal, digamos, de saber qué te motivó a estudiar Relaciones Internacionales en un primer momento y posteriormente qué te motivó a la orientación teórica y metodológica de la disciplina. Bueno, yo creo que en mi caso no es muy distinto de lo que sucede con la mayoría de los estudiantes, que cuando menos en mi época todavía era muy recurrente el hecho de pensar que Relaciones Internacionales era igual a servicio exterior, y a mí me interesaba el servicio exterior. Entonces lo primero que recuerdo es haber tenido la idea de que tenía yo que venir a estudiar Ciencias Políticas a esta facultad y que quería yo estudiar Relaciones Internacionales. Cuando empiezo a estudiar sigue presente esta idea, y sin embargo en el transcurso de las materias que en este entonces llevaba el plan de estudios no me sonaba mucho a que la manera como esto se iba a traducir en términos del servicio exterior. Sin embargo, no me preocupó tanto, sino hasta el momento en el que yo termino y veo hacer el servicio social, y me toca justamente ir a Relaciones Exteriores. Primero trabajé en lo que fue el área consular, lo que era la dirección de servicios consulares, y después la dirección de servicios diplomáticos. Y entonces en ese momento me doy cuenta de que lo que yo entendía como la gran participación que puede tener uno en lo individual no se reducía sino a ser, digámoslo llanamente, un burócrata que cobra en dólares. Entonces esta idea ya no me atrajo tanto, y para entonces, como yo ya había también ingresado a hacer la maestría, esta parte de identificar que lo que uno piensa que es la carrera con lo que es en términos del desempeño laboral no empataba. Entonces me empezó a llamar mucho la atención esta parte, y yo había iniciado desde la mitad de la carrera siendo ayudante de profesor. Después me incorporé a lo que era educación abierta, sistemas alternativos por fuera, y entonces empecé a pensar que la labor podía estar más bien por este lado. Sí me interesaba la educación superior, pero me interesaba la reflexión en torno al conocimiento. Entonces, con esta parte, como fui aceptada en el caso de la maestría, al mismo tiempo que terminó el servicio, llegó una aceptación. El embajador con el que yo trabajaba me mandó llamar porque había él solicitado que me diera una plaza al servicio exterior y quedaba yo a disposición del servicio exterior. Y entonces en ese momento él salía y tenía yo la plaza. Todavía él no me lo dijo, pero eso lo supe cuando yo ya metí la renuncia, y renuncié a la plaza del servicio exterior y me vine a hacer la maestría. En el camino yo estaba inicialmente en política exterior, que es la línea que la mayoría seguimos, es decir, pensar que Relaciones Internacionales es igual casi a ciencia política. Y nuevamente me surge la inquietud a propósito de esto, con una vinculación en términos del sector laboral. Empiezo a trabajar con empresarios, empiezo a escribir para revistas de empresarios, y me doy cuenta de que lo que había que reflexionar era acerca de la naturaleza del conocimiento. Y entonces ahí es en donde esto se compaginó un poco con el hecho de haber trabajado como ayudante con el doctor Héctor Cuadra, y entonces embonaba muy bien una reflexión en términos del conocimiento
lo que era relaciones internacionales y luego lo que era el sector laboral. Y entonces esto me dio una perspectiva bastante más amplia que no se reducía necesariamente a relaciones internacionales, pero sí me obligaba a hacer una reflexión en términos de la naturaleza del conocimiento en la disciplina, cómo se construye y luego cómo se aterriza en términos profesionales. Muy bien. ¿Tú te adscribes a alguna teoría en particular o alguna metodología dentro de la disciplina? Inicialmente no podría decir que me inscribo a alguna en particular, pero sí sé que no me inscribo en la línea que busca solo la explicación de todo lo que sucede a partir del fenómeno del poder. Soy un poquito más partidaria de las propuestas críticas, de buscar una perspectiva más amplia que involucre no solamente al grueso de las sociedades en términos de contraste sobre lo internacional, sino ir también a la parte que implica cuál es la participación del individuo a partir de grupos que se reúnen para hacer una propuesta diferente en términos del pensamiento dominante. ¿Cuál sería este pensamiento dominante? Justamente lo que implicaría el mainstream de las relaciones internacionales, la perspectiva realista y todas las derivaciones, ¿no? ¿Es dominante en las relaciones internacionales en general, en todo el mundo y aquí en México también? Sí, creo que no nos hemos podido sacudir esta perspectiva que inicialmente partió de lo que fue el propio desarrollo disciplinar y que a partir justamente de la marca que queda establecida con la división del mundo en bloques dominantes, esto implicó una suerte de derrama del pensamiento hacia, digamos en términos horizontales y verticales, que implicó que la mayoría, no solamente en términos de los países, sino en términos de instituciones educativas, lo mismo de países desarrollados que países como México, intentaran sumarse a esta perspectiva. Desde tu perspectiva, en tu opinión, ¿hay la misma preocupación por la enseñanza de las teorías que por la enseñanza de la metodología para la investigación? No, por supuesto que no. Ese es algo muy preocupante. Creo que no hay claridad, creo que se ha puesto mucho más el énfasis en la parte de las teorías, como la identificación de una receta para explicar cierto tipo de situaciones, entonces se intenta literal escoger como cuál es la teoría que ahorita está de moda, sin importar si responde a la manera como el fenómeno se está desarrollando. Y si pusiéramos el énfasis en una reflexión de tipo metodológico, habría una reflexión en términos de cómo se construye ese conocimiento, cómo sería factible manejarlo en términos de aterrizaje, no de control, para explicar fenómenos en particular, situaciones específicas, y que en este sentido se pensara sobre todo a partir de los contextos. ¿Quién lo está pretendiendo recuperar para explicar, describir, interpretar, etcétera, un fenómeno? Y si ese fenómeno es cercano a la manera como esta persona, este estudioso que intenta explicarse algo, está viendo también esto que busca estudiar. Y en el caso de estas metodologías, ¿hay también algún paradigma dominante? Sí, por supuesto, creo que cuando, sobre todo a nivel de estudiantes o de cualquier persona, cuando uno habla sobre un paradigma no dominante, lo inmediato es pensar en marxismo, grosso modo, y ahí cabe todo. Y lo cierto es que, por ejemplo, cuando nosotros pensamos en la teoría crítica, no necesariamente la orientación es marxista. Entonces, creo que eso es lo que se ha manejado
grosso modo lo que gracias a Radio Pasillos, digamos, Vox Populi tiende a manejar. ¿Y cuáles serían los elementos que hacen, que forman a un internacionalista, que necesita un estudiante para convertirse en un licenciado en Relaciones Internacionales? Menuda pregunta. Creo que, y esto es algo que a mí me preocupa mucho, creo que acotar de entrada de manera tan tajante lo disciplinar es lo que hace que haya mucha confusión entre los estudiantes que recién ingresan, y lo mismo en términos del común de la gente. Generalmente siempre piensan relaciones internacionales es igual a servicio exterior, entonces aprendes un poquito de todo, que después el servicio exterior te lo va a dar todo. Y creo que desde mi perspectiva, si nosotros vemos no de forma aislada la parte disciplinar, sino en términos justamente de la tendencia sobre la fuerza del conocimiento actualmente, que es a final de cuentas motor de todo, motor de crecimiento, motor de cambio, todo, habría que volver justamente a la reflexión sobre la importancia de preguntarse qué conozco y para qué, porque esto permitiría que un estudiante de Relaciones Internacionales primero tenga elementos suficientes para saber por qué está estudiando Relaciones Internacionales, y no de pronto llegue al 5º semestre y no sepa qué está haciendo y termine la carrera y suceda lo que yo les digo a los estudiantes. Cuando llega uno a la universidad, uno cree que no sabe nada, pero cuando uno termina los créditos, uno tiene la certeza de que no sabe nada. Entonces, esto es lo que permitiría, creo yo, empezar a dibujar una línea en términos de trayectoria personal de por qué estoy estudiando un nivel como una licenciatura, y qué me interesaría particularmente del estudio de las relaciones internacionales, que es muy amplio. Entonces, hacer una reflexión de este tipo permitiría que sobre la marcha, en la medida que uno va estudiando, uno fuera construyendo justamente esto de a qué me voy a dedicar. Y en ese sentido, ¿cuáles serían las principales carencias o debilidades del plan de estudios o de la oferta educativa en Relaciones Internacionales aquí en la facultad? Yo creo que habría que pensarlo en 2 líneas. Primero, hacer una crítica al plan de estudios en sí mismo me parece que es muy arbitrario, porque no es lo mismo lo que uno percibe a la letra, pues, cuando uno revisa, y a la luz, por ejemplo, de las tendencias a nivel internacional en términos de educación superior, de lo que sería estudios internacionales, uno diría, pues es un plan de estudios que más o menos cubre los aspectos fundamentales, hay una suerte de aspectos que se van recuperando en las distintas materias, pero que desde mi punto de vista choca, y choca de manera muy fuerte, con el hecho de que la mayoría de quienes estamos en esta facultad somos personal de asignatura, somos docentes de asignatura, y entonces la mayoría tiende a ver de forma aislada su materia y a darle a partir de eso el contenido que considera. No creo, y en este sentido a lo mejor voy a sonar carente de argumentos, pero no creo que en la mayoría de las ocasiones los profesores de asignatura que se les invita a participar se asomen a ver el plan de estudios, se asomen a ver cómo están integradas cada una de las materias, para entender cómo y en qué medida está ubicada la materia que a mí me toca impartir
en el conjunto del plan de estudios, pero además de todo atendiendo al nivel y a la integración en términos horizontales que implicaría lo que yo proponga a partir de una lectura personal de los contenidos de la materia en lo que es el programa de contenidos mínimos. Entonces esto, creo yo, tiende a desarticular cosas que inicialmente podrían tener una lectura de conjunto. Eso me parece un primer gran problema. Otro problema importante, eso digamos por el lado del plan de estudios. Ahora por el lado específico de lo que correspondería a las distintas generaciones, lo que yo aprecio es que cada vez con mayor velocidad cambian las características y los perfiles de los estudiantes de nuevo ingreso. Antes los cambios podían verse más o menos cada 4 o 5 años en términos de un punto de partida y un punto de corte para ver en dónde aprecio un cambio sustancial. Ahora se aprecian estos cambios sustanciales semestre con semestre, ya no año con año, sino semestre con semestre. Desde mi perspectiva, esto se da de forma más acelerada, en particular cuando se da el fenómeno de la reforma educativa. Esto ha impactado de manera muy importante y es algo de lo que se habla poco. Entonces, ¿esto qué implica? Que los estudiantes tienen un lenguaje en términos de pensamiento crítico, de no manejar tanto información, en términos de cuál es mi punto de vista, pero en realidad no lo tienen asimilado. Esto se maneja más como discurso y aun cuando digan sí tengo interés ya no en repetir información, lo cierto es que siempre están esperando instrucciones precisas. Lo que está dado desde el inicio de lo que es el proceso educativo está muy marcado en los estudiantes de esperar que me digan exactamente qué es lo que quieren de mí, sin pensar nunca en términos propiamente del conocimiento. Entonces lo que importa siempre es lo que alguien está esperando que dé. Entonces creo que esos son dos elementos fundamentales por los que habría que empezar, porque si no creo yo que entrar con cuestiones más puntuales en términos del plan de estudios sería una necedad, toda vez que no se atiende elementos de base. ¿Y cuáles serían las estrategias, digamos, para tratar de atacar estas dos líneas de problemáticas en la disciplina? Yo creo que habría que atender las razones por las cuales hay tanta preocupación en el cambio en los planes de estudio, que tiene que ver con la vinculación con el mercado laboral, y por otro lado atendiendo justamente las características que habría que pensar en términos de lo que es sociología de la educación. Hay el fenómeno sí de la credencialización, o sea, es una vuelta un poco a esta parte, hay una vuelta a lo que es la importancia de lo que es el capital humano. Entonces habría que pensar un poco en los elementos que están presentes por allí para identificar que sí tenemos que dar respuesta al mercado laboral, pero también hay que dar respuesta a lo que se ha dejado de lado, que es el ser humano. Volvemos a la parte humanista que a mí me interesa, y nos estamos olvidando que en la universidad uno de los objetivos fundamentales es de carácter humanista, pensar justamente en el individuo que queda integrado en un contexto social que reclama que se atiendan necesidades a partir de aquello que señala el entorno al que pertenece este individuo y a donde quiere insertarse. Pero, ¿cómo lo traducimos esto en algunas acciones directas? Yo pensaría básicamente en esto que señalaba, incorporar a los estudiantes en una reflexión sobre el conocimiento en sí mismo, que es una reflexión filosófica. Entonces
ocuparnos en las materias que tienen que ver con el área teórico-metodológica, que es propicia para que los estudiantes piensen de forma diferente sin dejar de pensarse. Entonces esto es irremediable, pues. Toda vez que preocupa el conocimiento, entonces el individuo tiene que pensarse y esto obliga a orientarlos a partir de una reflexión filosófica. Y entonces, bueno, con esto vinculo las respuestas anteriores, ¿no? Muy bien. En otro, digamos, un poco en esta misma línea, pero digamos con otra preocupación sobre los contextos de la enseñanza. ¿Son importantes estos contextos? ¿Y cuáles serían este tipo de contextos o de marcos institucionales, políticos, sociales que vive la enseñanza de las relaciones internacionales en México? Creo yo que esta es una pregunta clave. Desde que yo recuerdo, cuando entré a estudiar a esta facultad, se estudia la disciplina como modelo, como si no tuviéramos que pensar en los contextos. Y esto para mí es central. No puede uno adentrarse en el estudio de un campo de conocimiento si no atiende al contexto institucional que está marcando una orientación y que me indica que al yo incorporarme, más pronto que tarde me voy a sumar a esta perspectiva. Es un poco la base, creo yo, de la conformación de lo que son las comunidades epistémicas. Y esta es una reflexión que en muy pocas ocasiones, si no es que contadísimas, entra a formar parte de la reflexión de los estudiantes cuando queremos ingresar a una institución. En mi caso, por ejemplo, esto no se dio porque cuando yo estudié no había de otra más que estudiar en la Facultad de Ciencias Políticas. Sin embargo, ahora la oferta es muy amplia. Ahora tenemos, e incluso los estudiantes que no tienen recursos para pagar una colegiatura muy costosa, tienen la posibilidad de integrarse con beca. El asunto es si tengo claro qué quiero estudiar primero en términos disciplinares y luego con qué orientación, pues entonces me voy acercando al contexto institucional que me indica que hay una forma de ver y entender la realidad, que hay una manera de entender el estudio de las relaciones internacionales y que hay una forma de entender cómo ese estudio disciplinar va a vincularse y va a verse aterrizado en el campo laboral. Entonces, yo creo que los contextos son fundamentales, es lo que permite justamente que le dé uno movimiento no solamente a los programas de estudio, sino a las disciplinas en general, y obviamente esto visto en términos del avance, del desarrollo y de las tendencias en un campo de conocimiento. ¿Y cuál sería el contexto de estos estudios en la UNAM o cuál debería ser ese contexto? Bueno, el contexto me parece a mí sigue obedeciendo a la idea de entender que lo fundamental en términos de relaciones internacionales es entender todas las teorías que se han generado en términos de un listado simplemente, sin hacer consideraciones en términos de qué las hace afines, qué las diferencia, cuál es la base metodológica que subyace, y aprender autores fundamentales y a recitar información sin tener idea de qué es lo que están diciendo. Creo yo que eso es la característica fundamental que marca un contexto institucional. No hay desde hace ya algunos años ninguna preocupación, creo yo, en el conjunto de la comunidad de los internacionalistas de entender que la teoría de la metodología es una herramienta fundamental, no de trabajo, sino de reflexión.
Hay algún diagnóstico que salió en el Foreign Affairs Latinoamérica hace un par de años, donde dicen que a pesar de que América Latina tiene un gran desarrollo en su pensamiento político y social, no se han generado teorías para las relaciones internacionales en este continente. ¿Te parece que es correcto este diagnóstico? Yo creo que sí. Yo, desde mi particular punto de vista, creo que sobre todo en ciertas regiones en México, a mí me sorprende ver la manera como ciertas comunidades tienen conciencia de lo que sucede. El asunto, creo yo, es que está demasiado polarizado realidad y teoría. No podemos pensar que en una universidad como esta, en donde la integración de estudiantes que vienen de comunidades de estados con ciertas características, vengan a estudiar relaciones internacionales. Entonces, atendiendo justamente a lo que señalaba sobre los contextos, es un poco pensar como en niveles. No hay estudiantes con estas características que se incorporen. No creo ni siquiera que esto suceda a nivel de lo que es las facultades de estudios superiores, antes la CENEP, que es donde regularmente uno identificaba que se asimilaban estudiantes próximos a la realidad de esta facultad, a los entornos sociales, políticos y económicos que implicaba justamente el establecimiento de una facultad con estas características. Creo que esto ya se ha diluido mucho y a lo mejor podríamos encontrar que esto incide en el estudio de otras disciplinas. No creo que en el caso de relaciones internacionales, y yo casi me atrevería a pensar que esto es una tendencia que se da en el conjunto de América Latina. Entonces esto genera que la reflexión a partir de las problemáticas afines a una disciplina pues tienden a caminar al parejo, y relaciones internacionales no suele pensar que va a estudiar, por ejemplo, un adolescente, un joven de una comunidad indígena, por ejemplo. Entonces creo que esta identificación de lo que es la conciencia sobre los problemas sociales, económicos y políticos no alcanza a lo que es el estudio de relaciones internacionales. Entonces creo que esta sería una de las explicaciones que nos ayudarían a entender por qué de pronto solemos repetir teorías en relaciones internacionales sin tener idea que esto va a tener un impacto en términos del proceso de toma de decisiones y nos va a dejar al azar sin resolver problemas de fondo. ¿Existen aportaciones mexicanas a las relaciones internacionales? ¿Cuáles serían estas? Híjole, yo creo que existirían aportaciones, pero con un sesgo muy importante. Es decir, habría que referirse a problemáticas o a aspectos de las relaciones internacionales muy en particular. Y ahí yo entraría a hacer divisiones, digamos, a nivel de la teoría, lo que es la parte pues, que a mí me llama más la atención. Creo que hubo un periodo en particular en el que hubo aportaciones importantes al estudio de la teoría, y bueno, el reconocimiento de profesores como Graciela Arroyo, creo que es un buen ejemplo de ello. En el caso, por ejemplo, ya en problemáticas y temas en particular, yo pensaría personajes como José Luis Orozco, que lo han hecho a partir de aspectos muy particulares. De ahí pues tendríamos que irnos al caso de ciertos profesores que se han abocado por el estudio
de alguna temática o alguna problemática en particular y han intentado avanzar en esta línea, pero desde mi perspectiva se han particularizado tanto que en el conjunto de los estudios internacionales se han diluido. Entonces no aparecen como las aportaciones de lo que se habría dado en llamar una escuela en el caso del estudio de relaciones internacionales. ¿Y cuáles serían los principales retos? Hemos hablado de muchos retos en la enseñanza de las relaciones internacionales en México. ¿Cuáles serían los principales retos, pensando un poco hacia los años por venir? Pues yo pienso que el fundamental sería a nivel de una reflexión, de la necesidad de una reflexión teórico-metodológica para aterrizarla al nivel de la docencia, es decir, que la investigación no quede desdoblada de la docencia, porque esto nos obligaría a empezar a pensar en problemáticas propias de un país como México y de que nuestros estudiantes y nuestros egresados piensen en algo más que en incorporarse al mercado laboral. Es decir, si nosotros logramos que se genere conciencia sobre la importancia que implica introducirse al nivel de estudios superiores, esto nos llevaría a dejar de pensar en la licenciatura como una credencial, que desde mi perspectiva ya está operando más a nivel de alfabetización laboral. Entonces ya la licenciatura ya no importa, ahora ya lo que importa son los posgrados. Entonces tampoco podemos pensar que todos los estudiantes que entran a esta facultad, que ya de por sí la pirámide está excesivamente decantada, y que todos van a llegar a un posgrado. Vaya, ni siquiera si nosotros atendemos lo que son las cifras en términos de eficiencia terminal, muchos de nuestros estudiantes se quedan en los 2 primeros semestres. Entonces, tenemos que pensar en retos no solo de la disciplina, sino en términos de lo que implica la necesidad de que cada vez más población tenga condiciones para ingresar al nivel superior. Entonces tendríamos en este sentido que considerar no cómo enamorarlos, sino cómo generar condiciones que permitan que se sientan motivados. Y lo cierto es que alguien que no entiende lo que está estudiando difícilmente va a pensar en términos de qué es eso que estoy estudiando y en dónde lo voy a ver reflejado cuando yo salga. Entonces creo que esto ayudaría no solamente a pensar en dónde voy a encontrar trabajo, sino además dónde voy a lograr incidir con eso que yo estudié, que creo que es lo fundamental. No seguir pensando que la licenciatura es solamente una vía para subsistir. También tiene que ser una vía para incidir en los contextos. Y en esta importancia de la docencia, en la disciplina, ¿cuáles serían ahí los retos o qué se requiere para formar a docentes en relaciones internacionales? Híjole, otro gran problema, formar docentes. Empezaríamos ahí por tener que señalar que quienes nos iniciamos en la docencia fue como Dios me da a entender. No hay condiciones que nos obliguen a reflexionar sobre la responsabilidad que implica dedicarse a la docencia. La mayoría de los aspirantes a docentes ahora lo buscan más como un mecanismo para incorporarse a una posibilidad laboral que pensar en la importancia que implica en términos educativos, que es formar a alguien
para asimilarse a un entorno laboral que además responda a necesidades de un contexto económico, social y político. Y esto ya no se da. Entonces, no solamente no hay una reflexión en términos de lo que implica el papel de un profesor en la vida de un adolescente que se prepara para la vida adulta, sino además de todo de esos contenidos que van a formar parte de una posibilidad de involucrarse con un contexto específico. Entonces ya lo que importa es, me asimilo, voy a lograr que me den una materia y luego voy a reproducir lo mismo que a mí me tocó. Entonces saco un común denominador que generalmente se va a ver sintetizado en algún profesor que yo haya admirado. Y entonces lo único que seguimos haciendo es reproducir el mismo esquema. Y entonces, desde mi perspectiva, no solamente no estamos solucionando problemas, que además tendríamos que pensar en resolverlos, no en solucionarlos. Pero bueno, ya cuando estábamos en la parte de solucionemos tal y cual, no solamente no lo estamos solucionando, sino además estamos generando más problemas. Entonces, a mí me preocupa mucho la situación en la que está actualmente la educación superior en general, porque creo que debería representar una posibilidad para países como México, y no la estoy encontrando.